Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. ¿Y qué me dicen ustedes de partir con estos riffs de guitarra de Judas Priest y con esta canción que se llama Breaking the Law, rompiendo la ley o rompiendo las leyes? Es un clásico de 1980 de esta conocida banda británica metalera, una canción fuerte para discutir un poco de que a veces las leyes o no funcionan o no se respetan, y en este caso la canción habla de una persona que se siente marginada, siente que el sistema no lo acoge, siente que tiene muchísimas barreras. Y hoy vamos a hablar de eso, de las barreras que aún tienen las personas con discapacidad. Y vamos a hablar de la ley que se supone que tiene que dar plenos derechos a una vida digna, completa, con igualdad de oportunidades para estas personas. Soy Diana Macís, los saludo desde Londres. Esto es Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y saludo a mi colega Silvia Peña, que está en Santiago con nuestro invitado. Silvia, bienvenida. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes Santiago y buenas noches Londres. A esta hora ya noche de trasnoche el programa. Totalmente de trasnoche. Exacto. Sí. Mira, te voy a contar, Diana, y nos va a servir un poco para hablar lo que tú estabas diciendo. Me pasó ayer y también me pasó hoy día, curiosamente, en el transporte público. No es curioso que sea en el transporte público, sino que me pasó 2 días seguidos. En el metro, algo que suele pasar, el ascensor descompuesto y personas que no se podían movilizar con muleta y otra con silla de ruedas, viendo por dónde subían la escalera. Hoy día, en la micro, una niña, diría de unos 20 años, venía ocupando 3 de los 4 asientos de estos que son enfrentados. En uno ella iba sentada, en el otro llevaba una mochila y en el tercero al frente los pies. Y en la ventana unos grandes letreros que decían asiento reservado para personas con discapacidad. Entonces, ¿te ha tocado vivir algo así? O en Londres, por ejemplo, porque hay lugares donde nadie se sienta en el lugar reservado. Aquí en general no se sienta la gente en el lugar reservado, pero aún hay estaciones de metro que no tienen ascensor ni tienen rampa, o sea que cuando tú vas a preparar tu viaje tienes que saber. Y hay personas que a lo mejor tienen que tomar el bus, que sí están todos preparados y no pueden tomar el metro en ciertos lugares. Es decir, que la deuda yo creo que es bastante global para las personas con discapacidad. Tengo un amigo, contarles una anécdota, que es bajito. Y él hacía campaña porque le encantaba la noche, las fiestas, los bares, pero los urinarios le quedaban muy altos y tenía muchos problemas para hacer pipí. Entonces él hacía campaña de urinarios que él pudiera alcanzar. Y son pequeños detalles que uno probablemente no ve, pero las personas que lo sufren realmente tienen problemas para el acceso a la vida en general, ¿no? Sí, mira, y antes de arrancar con nuestro entrevistado y que no se nos aburra, voy a transparentar que con Diana elegimos una canción para empezar y al final no nos pusimos de acuerdo y elegimos 2. Así que ahora va a sonar, por lo menos los que están en el audio, Bendita tu luz, que es de Maná, y en esta versión la canta con Juan Luis Guerra. Y más allá de la canción, que de todos deben conocer y es como una canción de amor, es porque cuenta, o está inspirada más bien, y eso lo refleja el video, en una historia de amor que pasó entre una chica que conoce a un chico que era ciego, pero ella no se da cuenta que es ciego y cree que era un engreído, que pasa de largo, hasta que finalmente, después de tanto cruce, se da cuenta que era ciego y nace una relación y nace amor, y lo que dicen los autores es que el amor incluso la pueden ver las personas que no pueden ver. Así que por ahí podemos... De eso no me cabe ninguna duda, Silvia, de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, unos datos antes de presentar a nuestro invitado. Más de 3 millones de personas en Chile tienen alguna discapacidad, eso es un 17%
de nuestros ciudadanos, el 14 son niños, niñas o adolescentes. Para hablar de este tema, de esta ley 20.422 que debiera proteger a estas personas, estamos con el abogado Rubén Burgos. Él es profesor de Ciencias del Derecho y es director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido a Derecho al Aire. ¿Qué tal? Hola, Diana. Un gusto estar acá junto a Silvia y honrado de participar en este programa. Tú desde Londres, nosotros desde Santiago, para conversar este tema tan relevante y significativo para todo el mundo. ¿Con qué canción te quedas, Rubén? ¿Con Breaking the Law o con Bendita tu Luz? A ver, ¿cuál es la elección? Dado que participa Juan Luis Guerra, me quedo con Bendita tu Luz. Yes. Perdí, Silvia. Ya. Leía un artículo hace poco, Rubén, de una activista argentina que se llama Julia Rizzo. Ella es activista disca, porque es una mujer con discapacidad. Y el titular de la entrevista a mí me llegó muy, muy fuerte y dice: odio la palabra inclusión. Yo ya estoy acá. No quiero que me incluyan en ningún lado. Y cuando hablamos de inclusión, pareciera que alguien tiene que abrir una puerta, que alguien tiene que tomar a la persona de la mano y dejarla entrar. ¿Es correcto este término? ¿Tenemos que incluir o ellos ya están aquí y lo único que tenemos que hacer es vivir con estas personas y permitirles vivir con dignidad? Efectivamente. En esto ha habido una evolución, yo diría, legal y cultural. A veces lo cultural va más lento, por lo mismo, por su propia naturaleza, y otras veces lo legal va forzando los cambios culturales y a veces a la inversa. Lo cultural va más rápido y impacta en las modificaciones legales. Y así la nomenclatura para referirnos a las personas en situación de discapacidad ha variado y en ese contexto hoy día hablamos de esa forma. Antes se hablaba de minusválidos, porque había una concepción médica de la discapacidad, es decir, se consideraba la discapacidad como una enfermedad y por lo tanto requería ese tratamiento. Pero hemos evolucionado a una visión estructural de la discapacidad, en que es la sociedad, la estructura, la infraestructura social la que pone obstáculos y barreras a las personas en situación de discapacidad, que son como todas las personas. No hay diferencias en su dignidad y derechos. Y la inclusión hoy día se usa no como una forma de afectar la dignidad de las personas en situación de discapacidad, sino para precisamente eliminar las barreras allí donde existen para que las personas en situación de discapacidad puedan integrarse plenamente y ejercer todos sus derechos y gozar de los beneficios de nuestra vida en sociedad. Lo que pasa es que tradicionalmente en nuestra sociedad está centrada en las personas hábiles, y que en inglés, ahí tú puedes decirme la expresión en inglés, se llama el ablismo, porque apunta a esa categoría, porque está estructurada la sociedad sin considerar a las personas en situación de discapacidad. De algún modo es una sociedad discriminatoria y que consciente e inconscientemente también, porque, por ejemplo, en la infraestructura, en los espacios públicos, se establecen barreras que a veces arquitectos con una pretensión estética pueden utilizar escaleras y que inconscientemente están estableciendo barreras muy complejas para las personas en situación de discapacidad. Profesor, usted dijo personas con discapacidad. Sí. Pero también se dice en discapacidad, ¿qué lenguaje usamos? Que también es una pregunta válida, ¿no? Persona en situación o con discapacidad. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Y cuando alguien, porque hablábamos de esto del tema del lenguaje con Silvia, y a veces uno no sabe cómo
referirse a estas personas, incluso cómo dirigirse a estas personas. Porque hay como un pudor o uno no sabe bien. Yo, por ejemplo, he conversado con ciegos que prefieren que se les diga ciego y no personas con discapacidad visual. En el caso probablemente de las personas con discapacidad visual o ciegos, se les puede denominar ciegos. Y ellos aceptan y ellas aceptan esa apelativo. No hay problema en ese caso. Lo que sí está descartado es la expresión antigua de deficiencia, minusválido, categorías que apuntaban a ese paradigma médico que existía antes para referirnos a las personas en situación de discapacidad. Impedidos, ¿te acuerdas, Silvia? Las primeras Teletores eran las personas impedidas, ¿no? Exacto. Impedidas Y a propósito de Teletón, su fundador, Mario Kreuzberger, ha establecido una dificultad en nuestro aeropuerto, nuestro flamante nuevo aeropuerto internacional, con una grave deficiencia en que no existen sillas o suficientemente sillas para trasladar a las personas en condición de discapacidad, porque se están peloteando tanto las empresas aéreas, la empresa concesionaria del aeropuerto, el subcontratista que debe proveer la silla, y nadie se hace cargo de la última milla del traslado desde el counter hasta el avión. Y esa es una denuncia que está recién planteada y se está discutiendo. No sé si el aeropuerto de Santiago ya dio solución a esta dificultad. Creo que no todavía. Pero ahí estamos hablando en realidad de algo que más bien es físico, ¿verdad? Y asistencialista. ¿Qué pasa con el trabajo? Que finalmente si una persona con discapacidad no tiene un sustento y no tiene un apoyo a lo mejor familiar ni dinero, probablemente está condenado solo por haber nacido así o por haber adquirido una discapacidad en el curso de su vida a la pobreza. Bueno, es así, pero felizmente se han ido eliminando las barreras tanto de acceso a la educación superior como en el acceso al mundo del trabajo. Hoy día tenemos la ley 21.015 que establece una inclusión de las personas en situación de discapacidad de carácter laboral, y que todas las empresas de más de 100 o más de 100 trabajadores tienen que considerar un 1% con personas en situación de discapacidad. ¿Y esto se fiscaliza, perdón? Deberá fiscalizarse por la Dirección del Trabajo y también por la agencia gubernamental encargada de la discapacidad. Y hablábamos también con Silvia de si hay sanciones, Rubén. Si una empresa de ese tamaño no tiene ese porcentaje, ¿qué pasa? ¿Está funcionando realmente la ley? Yo creo que ahí tiene que fiscalizar la Dirección del Trabajo, y entiendo que tiene las facultades y potestades para fiscalizar esta norma, porque es una norma de carácter laboral. Y en ese sentido, la Dirección del Trabajo tiene, creo yo, potestades más intrusivas o más potentes que el Senadis. Hablamos también, cuando estábamos preparando esta entrevista, sobre que la discapacidad nos va a llegar a todos en algún momento. Es decir, el paso del tiempo nos lleva a ir perdiendo nuestras capacidades visuales, de movilidad, etcétera. Vemos a las personas mayores y los vemos caminando más lentos, vemos con dificultades en la calle. Realmente es algo que no está ajeno a nosotros. La ley ayuda a que esté cada vez menos ajeno y que también lo asumamos como una realidad de la vida. Efectivamente, también tenemos una legislación que apunta más bien a los adultos mayores. Hay una serie de disposiciones en nuestro país que precisamente tiene por objetivo
plasmar y hacer concretos los derechos de las personas adultos mayores. Y en ese sentido confluyen, porque en esto hay confluyen una serie de derechos, tanto los derechos de las personas en situación de discapacidad como las personas adultos mayores. Por lo tanto, ahí se genera una conexión de derechos fundamentales de ambos grupos y otros grupos prioritarios o vulnerables que podemos encontrarnos con personas en situación de discapacidad de grupos vulnerables, por ejemplo, de las diversidades sexuales, y al mismo tiempo ser adultos mayores. Entonces se produce ese cruce, esa interseccionalidad de los derechos. Claro, claro. Estás escuchando Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un programa con todas las de la ley, con Diana Masís y Silvia Peña. Bueno, estamos conversando con el profesor Rubén Burgos. Estamos hablando de la ley que debiera garantizar o que garantiza la vida plena con igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Estamos en Derecho al Aire y llega el momento, Rubén, en que nosotros le pedimos aquí una fianza a nuestros invitados. Ya sabes, la libertad es bajo fianza en este programa. Tienes que traernos algo, un regalo, tienes que pagar el hecho de estar aquí compartiendo con nosotras. Entonces, cuéntanos. Bueno, yo, conociendo esta fianza, traje dos fianzas, o una compuesta por dos regalos. Una es un documental que se llama Crip Camp, que es un campamento de verano de un grupo de personas en situación de discapacidad en los años 70 en Estados Unidos, que se reúnen por primera vez y desde ahí surge un movimiento en pro de los derechos de las personas en situación de discapacidad en Estados Unidos. Y ese campamento fue como el Woodstock de las personas en situación de discapacidad. Y este documental fue grabado durante la pandemia, o sea, hace 4 o 5 años, y se estrenó hace un par de años en que fue nominado al Oscar como mejor documental. No recibió finalmente el premio, pero estuvo ahí dentro de los nominados y es un gran documental que sensibiliza sobre esta situación y nos cuenta cómo ha sido la historia de la lucha por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Lo mismo que mucho después, a principios de los 90, un grupo de personas en situación de discapacidad hace un movimiento frente al Capitolio de Estados Unidos, el Capitol Crawl, que significó que estas personas abandonaron sus sillas de ruedas, sus muletas, y se arrastraron por los escalones, los 80 y tantos escalones que conducen al Congreso de los Estados Unidos para reclamar por la lentitud de la aprobación de las leyes que beneficiaban a las personas en situación de discapacidad y que estaban durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Desde ahí se movilizó este grupo y logró que se aprobaran numerosas leyes. Y finalmente también traigo como fianza una película que no dice relación estrictamente con las personas en situación de discapacidad, pero sí con grupos vulnerados, como son las diversidades sexuales, y es Filadelfia, que por la sensibilidad de la profesión jurídica, que en mi caso, que es el ramo que yo hago, allí cuenta la historia de un abogado homosexual que es discriminado en su trabajo por padecer esta enfermedad, cuando todavía las personas sentían mucho temor frente a esta enfermedad y no sabían cómo reaccionar. Es una gran película que provocó un gran impacto, recibió también los premios Oscar, tanto al mejor actor, entiendo, y dirección, ya no recuerdo, pero es una gran película y para los abogados es una gran inspiración. Estás escuchando Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un programa con todas las de la ley, con Diana Masís
y Silvia Peña. Volviendo, profesor, usted además trabaja muy de cerca con los estudiantes, ¿verdad? En la Facultad de Derecho, donde hace clases, y también tiene una dirección, la Dirección de Asuntos Estudiantiles. ¿Qué ha aprendido en torno a la discapacidad en el ambiente estudiantil y de los jóvenes? Bueno, mucho, precisamente me corresponde abordar estas materias porque hoy día, bueno, la Facultad de Derecho ha sido pionera porque desde el año 1976 recibe estudiantes ciegos, pero los temas de equidad e inclusión, de incorporar a los estudiantes con otras situaciones de discapacidad se ha incrementado en el último tiempo, sobre todo posterior a la pandemia. Situaciones de discapacidad psicosociales, situaciones de salud mental vinculadas con depresiones, angustias, y como también estudiantes con neurodivergentes. Y respecto de aquello hemos debido adoptar ajustes curriculares, adecuaciones curriculares, flexibilidades curriculares que permiten a los estudiantes emparejar la cancha y para ellos ejercer su derecho a la educación superior de nuestra universidad pública. Y en ese contexto tenemos implementados sistemas de comunicación a los distintos profesores que imparten todas las cátedras de la facultad. Les informamos que en sus registros tienen un estudiante con esa condición y por lo tanto les sugerimos las medidas adecuatorias que son sencillas, no es una intromisión compleja de adoptar, son más tiempos en las evaluaciones, que las preguntas sean formuladas en términos claros, en fin, o permitir que los estudiantes puedan contar con dispositivos que les permitan rebajar sus niveles de ansiedad. Y en ese sentido hemos creado desde el año 2020 la Oficina de Equidad e Inclusión, que precisamente acoge a los estudiantes prioritarios, que son los pertenecientes a pueblos originarios y inmigrantes, y también a los estudiantes en situación de discapacidad. Y en ese contexto también nuestro país cuenta con la Ley 21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social de salud y educación. Y precisamente el artículo 21 contempla las normas sobre educación superior. Dice, sin perjuicio de lo establecido en el literal, en el artículo de la ley 21.091, que es la que regula las materias de educación superior, las instituciones de este tipo velarán por la existencia de ambientes inclusivos, los que incluye realizar los ajustes necesarios para que las personas con trastornos de espectro autista cuenten con mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso formativo, es decir, su ingreso, formación, participación, permanencia y egreso. Y aquí usa la expresión ajustes razonables, que es una expresión que incorpora la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2018, que incorporó este concepto, que es la fórmula que se promueve para que la sociedad de los países, las estructuras, en este caso la educación superior, adopte ajustes razonables para permitir la inclusión de los estudiantes en condición de discapacidad. Rubén, perdona que te interrumpa, pero esto de ajustes razonables es como en la medida de lo posible, ¿no? Suena a eso, por lo menos. Efectivamente. Es interesante lo que estás contando, porque yo conversaba con una periodista autista y ella me decía, si se hicieran pequeños cambios, si las preguntas de los exámenes fueran más directas y no con dobles lecturas, nos facilitaría tanto la vida. Si las instrucciones fueran claras y fueran en un orden lógico, en los trabajos, por ejemplo, si un jefe no te pide 8 cosas a la vez, sino que una a una,
Probablemente podríamos trabajar mejor. Pero ¿qué es esto en la medida, estos ajustes razonables? Porque claro, la Universidad de Chile está haciendo un esfuerzo, pero ¿y las otras universidades? ¿Y las escuelas? ¿Y los colegios? ¿Y los liceos? Una cosa, ¿y la PAES? También, por supuesto, claro. Yo entiendo que se están, o sea, lo sé porque también soy papá, que en los colegios también se están adoptando estos ajustes razonables, adecuaciones curriculares. Y nosotros como universidad lo hacemos desde el 2020. Y como tú dices, esta expresión es polémica porque es muy abierta, pero por otra parte es flexible, permite ir evolucionando con la cultura y por lo tanto ser más exigentes. Lo que pasa es que la convención colocó esta expresión y con el propósito de que cuando las adecuaciones pudieran constituir una carga excesiva para el destinatario, la universidad, la sociedad, los organismos públicos o privados, representara una carga excesiva, ya pusieran límites a esa adecuación. O sea, queda entregada de alguna manera a la voluntad y por eso también tiene ese carácter discutible, como tú, Diana, señalas, que es un poco en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero a medida que esto se está incorporando, ya se adquiere una cultura, podemos ir más allá y exigir una mayor profundidad en estas medidas. De hecho, en la facultad ya hemos tenido exámenes de grado en que también hemos efectuado estas adecuaciones y ajustes razonables que van en ese carácter sencillo, que las preguntas sean sin ambigüedad, sean claras, más tiempo para la respuesta. Incluso, por ejemplo, una persona que por esta condición de neurodivergencia no mira a los ojos, se le respeta esa circunstancia, que en la antigüedad un profesor podría haberse molestado porque no lo estaba mirando a los ojos. Son pequeños actos que para las personas representan un gran paso. Bueno, la verdad es que se nos está yendo el tiempo, se ha pasado volando y da para un programa más, casi por cada una de las discapacidades, ¿verdad? Y totalmente. Hay muchos temas, pero tenemos ya que despedirnos. Así que agradecerle. Sí, te agradecemos. Sí. No, iba a decir como que lo que decía Silvia, que quedan temas en el tintero como los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, el temor de los padres y de las familias a qué va a pasar con sus niños cuando ellos ya no estén, ¿cierto? Se hace cargo el Estado de esas personas cuando los padres o los cuidadores ya no estén con ellos, etcétera, ¿no? Son grandes desafíos que tenemos por delante todavía. Sí, nuestro derecho también tiene bastante que avanzar porque hay normas en el Código Civil que establecen limitaciones y que no le reconoce la personalidad jurídica a esta persona, y eso es algo que estamos al debe. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. Nos vemos el próximo miércoles en la 102.5 Radio Universidad de Chile, en el programa Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, Silvia. Y nos vamos con un gran tema de la banda colombiana Bomba Estéreo. ¿Lo quieres presentar? No, quiero despedir del profesor. Muchas gracias por acompañarnos y aclararnos todos estos temas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Diana. Hasta pronto. Hasta pronto. Y esto es Soy Yo, de Bomba Estéreo. Una canción donde una niña dice que ella es así y que la tienen que querer así. Hasta la próxima semana. Chao. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley. Todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Macís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.